Y vamos con un último problema sobre un cilindro. Básicamente consiste en minimizar la superficie total de un bote de conservas cuyo volumen es de 400 centímetros cúbicos o 1000 litros. Voy a ir comentando los primeros pasos y luego continúo escribiendo. Lo primero sería poner las incógnitas, radio y altura. Tenemos el volumen, que, pues, si no nos acordamos de la fórmula, podemos buscar en internet, es área de la base por altura, es decir, pi por r al cuadrado, que es el área de la base por la altura. Como esto es igual a 400, esto nos permite despejar a en función de r o bien r en función de a. Pero quizás esta es más o menos atractiva que este despeje, que tiene una pinta pues más sencilla, dado que aquí no hay una raíz. La superficie que queramos minimizar también podemos buscar en internet si lo necesitamos, sería la superficie lateral. Si desenrollamos el cilindro aparecería un rectángulo de esta manera, cuya base es 2pi por r, la longitud de la circunferencia, y altura es a. Entonces 2pi r a más la tapa y la base. O sea, hay que sumar este área y este. 2 por pi por r al cuadrado. Ya digo que de todas maneras esto no hay que deducirlo, sino que al final es una fórmula conocida del área de un cilindro. O sea, que es algo que podríamos haber buscado en internet. Lo interesante es operar aquí, sustituyendo la a por el despeje que hicimos antes. De esta manera, pues se me puede ir el pi, una r con el cuadrado de esta, en fin. Operamos un poquito y llegamos, tras hacer el mínimo como múltiplo, a esta expresión final que va a ser la superficie objetivo, superficie que queremos minimizar. Para ello, como siempre, necesitamos la derivada, que es la derivada de un producto. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo ello entre el denominador al cuadrado. Si operamos arriba, podemos operar 6πr cubo menos 2πr cubo y queda únicamente 4πr cubo menos 800 entre r cuadrado. Igualamos a 0 para sacar candidatos a máximos y mínimos y el r cuadrado pasa multiplicando a 0 de manera que se va. Y ya por último, r sería la raíz cúbica de 800 entre 4pi. Si hacéis la cuenta con la calculadora sale en 3,99. Entonces, bueno, vamos a poner 4, que es una aproximación muy fiable en este caso. 4 centímetros de radio. Este es el candidato en el que vamos a tener una superficie mínima, pero esto es algo que tenemos que verificar. Colocamos la recta con el candidato que es 4. Vamos a colocar aquí el 0 como extremo izquierdo del intervalo en el que se va a mover el radio. Como mínimo va a ser pues, 0,0001 y como máximo, pues bueno, como máximo no voy a poder superar el radio que necesite para ese volumen, pero como no es algo que sepamos de manera inmediata, pues no voy a poner un extremo derecho. Colocamos aquí la superficie derivada y la superficie. Cogemos, por ejemplo, el valor 1 y el valor 5 y sustituimos, como siempre, en la derivada. Cuidado, no aquí, sino en la derivada. Lo más simplificada posible, pero en la fase previa a empezar a hacer la ecuación con el igual a 0. Con el 1, 4 por pi por 1 menos 800 entre r al cuadrado va a ser negativo. Luego aquí la superficie disminuye. Y con el 5, si hacéis las cuentas, sale positiva la derivada y eso significa que la superficie aumenta. Entonces tendremos el mínimo en radio igual a 4 centímetros. Vamos a sacar la A, que como recordaremos, si subimos aquí arriba, es 400 entre pi r cuadrado. Voy a borrar esta raíz, que no sé por qué la he puesto. Sería 400 entre pi por r al cuadrado, es decir, pi por 16. Esto sale aproximadamente 7,96 centímetros de altura. Fijaos que en este caso, si compruebo cuánto vale la superficie en el 0, que es el extremo izquierdo del intervalo para el radio, pues no va a tener mucho sentido porque ese de 0 pues va a dar 0. Luego no tendríamos superficie. Luego aquí seguro
que vamos a tener la superficie mínima cuando R vale 4. Entonces vamos a ver cuánto vale esa superficie. S de R, es decir, S de 4, será. Venimos a la superficie, cuidado, sin derivar, porque lo que quiero es calcular la altura de la función. Es decir, si hiciéramos la gráfica, cuánto vale la coordenada y. Bueno, pues tendríamos que hacer 800 más 2 por pi por r al cubo, o sea, 4 al cubo, y todo ello entre r, entre 4. De nuevo le damos a la calculadora. Aproximadamente 300,53 centímetros cuadrados. Bueno, pues esta sería la superficie mínima que se alcanza cuando el radio es 4 y la altura de la lata es 7,96 centímetros. Luego no es un problema difícil. En este caso es fácil establecer la relación entre las dos variables porque nos dan como pista para ello el volumen. Sabiendo la fórmula del volumen, hemos podido despejar una en función de la otra, una incógnita en función de la otra, y conociendo la fórmula de la superficie y derivando hemos llegado al valor máximo o al valor mínimo en este caso. Pues espero que haya quedado claro y ahora ya os toca a vosotros. Hasta luego.